En más de 80 lugares se habrían cometido abusos en el ámbito de la Iglesia Católica en Castilla y León. Parroquias, colegios, incluso domicilios particulares. En toda España se estima que habría 440.000 víctimas de pederastia cometida por religiosos. Lamentablemente, durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos, o una voluntad de ocultamiento o de protección de los abusadores, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Son los datos que deja el informe presentado esta mañana por el Defensor del Pueblo después de 1 año y medio de espera. Gabilondo asegura que era necesario dar respuesta a la situación de sufrimiento y soledad de las víctimas que durante años se ha mantenido en silencio. Enseguida analizamos en qué lugares de Castilla y León se han notificado casos. Muy buenas tardes. Castilla y León se suma a las comunidades que exigen al Gobierno la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Inmigración. La Junta le da un plazo de 48 horas y si no se reclamará por escrito. Todo para coordinar la llegada de migrantes a nuestro país. Pues bien, el Gobierno central descarta esa reunión. En Medina del Campo, en Valladolid, ya se han asentado los más de 200 inmigrantes que acabaron de llegar anoche. Aquí a Medina del Campo ya han llegado los 249 migrantes que se esperaban, 66 de ellos lo hicieron ayer por la noche. Hoy los hemos visto pasear, jugar al fútbol, nos dicen que están tranquilos y que a lo largo del día han recibido revisiones médicas protocolarias. En total son 395 los migrantes que se van a distribuir por Castilla y León. A Segovia han llegado 25, una cifra similar a la del resto de capitales de provincia, a excepción de Soria, Palencia y Zamora. El PSOE preguntará a sus bases si avalan los acuerdos de investidura. Se va a consultar a la militancia sobre sus pactos con Sumar, pero también con los independentistas. Lo ha anunciado hoy el propio Sánchez. También vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura. Se cumple 1 año de la muerte de la joven vallisoletana que se encontraba en Bruselas trabajando como enfermera. Presuntamente su expareja, un guardia civil, acudió hasta allí para terminar con su vida. El detenido continúa aún en prisión provisional. Hoy Seminci reconoce y aplaude la trayectoria de la primera fotógrafa española que trabajó en la agencia Magnum. Se estrena un documental sobre la figura de Cristina García Rodero. En diciembre llegará a los cines. Fin de semana con tiempo inestable. Mañana cielos nubosos o cubiertos y lluvias que serán más frecuentes en la mitad oeste de la comunidad. A cambio, suben las temperaturas ligeramente. Después de meses de investigaciones, hoy se ha hecho público el informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Lo ha elaborado el Defensor del Pueblo y deja varias cifras que se extraen de testimonios de víctimas y de las notificaciones que tienen las diócesis y archidiócesis. En Castilla y León ese documento recoge 83 localizaciones de abusos, congregaciones, colegios, parroquias y domicilios particulares donde hubo menores víctimas. Hay que tener en cuenta, además, que cada localización no supone un solo agresor o una sola víctima. A nivel nacional, este informe cifra en más de 440.000 las personas que habrían sufrido la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. 1 año y medio después, este informe del Defensor del Pueblo ve la luz. Asegura Ángel Gabilondo que en algunos casos ha sido complicado acceder a los documentos y también ha querido poner en valor la importancia de dar respuesta a una situación de sufrimiento y soledad de las víctimas que durante años se ha mantenido en silencio. También ha destacado que esas víctimas en muchos casos han tenido que hacer frente a los sentimientos de negación, de frustración, incluso de presiones y también a la respuesta de algunos representantes de la Iglesia que les culpabilizaban por haber sufrido esos abusos. Se propone la creación de un fondo estatal para las compensaciones a esas víctimas y este próximo lunes la Conferencia Episcopal ha convocado una asamblea extraordinaria para poder analizar este informe.
El informe del Defensor del Pueblo estima que 440.000 adultos en España han sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia cuando eran menores, y prácticamente la mitad por parte de un sacerdote o religioso. Lamentablemente, durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos o una voluntad de ocultamiento o de protección de los abusadores, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Además de la encuesta de GAD3, han contado con el testimonio directo de 487 víctimas. No pretende ser una estadística de casos, pero en él se recogen los datos aportados por la Iglesia. Se han registrado 1.140 entre las diócesis y las órdenes religiosas, aunque ha sido un arduo proceso. Algún obispo nos ha reñido. De los datos aportados por la Iglesia, 21 casos son de Castilla y León, con 36 víctimas, 14 de ellas en Burgos. Y un tercio de ellas, asimismo, había experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida. El informe del Defensor del Pueblo se conoce antes del encargado por la propia Conferencia Episcopal, que arrastra un retraso de 7 meses. Esta cuestión no afecta a que las comisiones diocesanas y de la vida consagrada de protección al menor siguen realizando su trabajo. La Conferencia Episcopal se reunirá el lunes para analizar ambos informes. Y más cifras, según este informe del Defensor del Pueblo, el 85% de las agresiones, la inmensa mayoría en el seno de la Iglesia, se producen hacia menores de edad. La semana pasada, mismamente, la Audiencia Provincial de León condenaba a un cura a 7 años de cárcel por abusos continuados a un joven de 16 en La Bañeza. Otro de los casos más recordados es el de Emiliano Álvarez, que denunció públicamente el abuso en un seminario, también en La Bañeza, cuando tenía él tan solo 10 años. El caso de Emiliano Álvarez es uno de los muchos que se han producido en los últimos años. Sin ir más lejos, aquí en la provincia de León son 14 las localizaciones donde se ha producido algún tipo de abuso, 8 en la capital y otros en localizaciones como Astorga o Ponferrada. Se trata de abusos que se han notificado no solo en las iglesias, sino también en congregaciones, centros educativos, parroquias o incluso en domicilios particulares. Hace 3 años el Arzobispado de Valladolid, como en el resto de provincias españolas, puso en marcha una oficina de atención a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Este mes de septiembre dieron a conocer los datos. Reconocían 5 casos de abusos contra menores. Todos habían prescrito. Sí, 5 casos que el Arzobispado ha reconocido, eso sí, ninguno de ellos ha pasado a la justicia ordinaria y todos han prescrito ya. También este primer balance ha arrojado datos sobre las últimas denuncias. Una de ellas ha sido a través de redes sociales y de manera anónima, por lo que el Arzobispado no ha podido atender la situación. Respecto al expárroco de la Iglesia de las Angustias aquí en la capital vallisoletana, no se ha contabilizado porque ya pasó por los tribunales ante la justicia. Aumenta el número de comunidades que piden al Gobierno central la convocatoria de la conferencia sectorial para abordar la llegada de inmigrantes a nuestro país. Castilla y León se suma a esa petición y no solo eso, desde aquí se pone un plazo al Ejecutivo. Si en 48 horas no han anunciado que se reunirá ese órgano, la Junta lo reclamará por escrito. La Junta de Castilla y León exige al Gobierno en funciones que convoque la Conferencia Sectorial de Migraciones en 48 horas. No pueden seguir siendo desleales con este Gobierno de la Junta como lo han sido hasta este momento. Por eso exigimos esa convocatoria. Se suma a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular como la Comunidad de Madrid. En la región de Murcia, López Miras reclama además una conferencia de presidentes. Pero si no es una conferencia de presidentes, alguien tendrá que llamarnos, alguien tendrá que sentarnos, alguien tendrá que decirnos. Canarias también reclama esa sectorial de migraciones y pide a Moncloa que se hagan más traslados de menores a la península. Veo buena voluntad, excepto, y lo tengo que decir, en la respuesta que se le están dando a los niños y a las niñas, que son los menores no acompañados. La Dirección Nacional del PP avala la petición de esa conferencia sectorial de migraciones, que lleva sin celebrarse desde agosto de 2018. Según la cadena SER, el Gobierno en funciones descarta convocarla ahora, porque sostiene que la gestión de los inmigrantes no es una competencia autonómica.
Mientras en Medina del Campo, en Valladolid, siguen los 250 migrantes que llegaron a las costas de Canarias y que han sido realojados en el antiguo balneario. Se calcula que estarán allí un mes. Aquí a Medina del Campo ya han llegado los 249 migrantes que se esperaban. 66 de ellos lo hicieron ayer por la noche. A lo largo del día los hemos visto pasear, jugar al fútbol. Nos dicen que están tranquilos y que están recibiendo revisiones médicas, chequeos protocolarios, porque hace más de 15 días que llegaron a las Islas Canarias. El Gobierno central prevé que estén aquí aproximadamente un mes. Y a este colegio de Valladolid capital, a San Viator, han llegado más inmigrantes en las últimas horas. Son 25 personas las que se alojan aquí. En Salamanca, su alcalde ha ofrecido la ayuda de la capital a los de momento 23 migrantes que ya han llegado a esa ciudad. Mientras, el regidor vallisoletano ha intentado ponerse en el lugar de localidades como Medina del Campo para hacerse idea, dice, de las complicaciones de una llegada masiva de personas. Imagínense que aquí llegaran de la noche a la mañana, sin previo aviso, enterándose uno de manera precipitada, que llegaran 3.000 inmigrantes a la ciudad de Valladolid. El Ayuntamiento de Salamanca se puso a disposición de los ucranianos y, si es necesario, hablará también de estas personas para ayudarlas en lo que podamos, se las trate como se merecen. Esos inmigrantes proceden de África, casi todos de Senegal, Mali y Costa de Marfil. Castilla y León es simplemente un lugar de paso porque la mayoría desembarcará después en Francia y en Alemania. Esta semana se les ha buscado cobijo en varias comunidades. Aquí se alojan en prácticamente todas las provincias, menos en Soria, en Zamora y en Palencia. La subdelegación del Gobierno en Segovia ha confirmado que son 25 los migrantes que a primera hora de la tarde de ayer llegaban a la capital y que es la ONG ACCEM la que se está haciendo cargo en principio de sus necesidades. Eso sí, la delegación del Gobierno en Castilla y León ha dicho que ya están empezando a gestionar cuestiones sociales y sanitarias con todos los que han llegado, además de trabajar con la Policía Nacional para que quienes lo deseen y tengan derecho puedan acogerse a la protección internacional en una tierra, dice Virginia Barcones, de acogida. Castilla y León es una tierra de acogida, es una tierra solidaria. El Gobierno de España ha dispuesto todos los mecanismos para que esto sea así. Acogerles en un espacio digno, normalizado, donde de alguna manera puedan descansar, puedan cubrir sus necesidades básicas. Se hacen talleres grupales, donde de alguna forma se les explica pues el contexto social, cultural. El líder del Partido Popular también se ha unido hoy a las críticas por la falta de información del Gobierno sobre estos traslados de inmigrantes. El ministro del Interior ya ha respondido a las quejas que llegan del PP. Es una absoluta descoordinación, es una enorme improvisación y produce lógicamente una enorme tensión con los alcaldes, con los ayuntamientos y con los presidentes de las comunidades autónomas. Y es que lo mínimo que se puede hacer es sentarse y ver cómo solucionamos un problema. Ese tono, esas expresiones, pues carecen, en su caso, de conocimiento real. Nosotros trabajamos el fenómeno de la migración, el desafío de la migración, con toda la seriedad, y lo llevamos haciendo desde hace 5 años. Tal día como hoy, en un mes, el 27 de noviembre, sabremos si Pedro Sánchez consigue sacar adelante la investidura o si hay repetición electoral. A día de hoy siguen las negociaciones, pero también las declaraciones encontradas con los partidos que deberían apoyarle. Hoy hemos sabido que el PSOE va a preguntar a sus bases si avalan los pactos con PNV, Junts, Esquerra y Bildu. El Partido Socialista continúa con su estrategia, prefiere no dar demasiados detalles sobre cómo avanzan las negociaciones con el resto de grupos. Dice Esquerra Republicana que las negociaciones con el Partido Socialista están completamente paralizadas y además elevan sus exigencias. Piden al Gobierno que en esa ley de amnistía haya un punto en el que se aclare que el 1 de octubre no fue un delito. Todo en un contexto en el que la oposición sigue atacando al Gobierno por hablar con los nacionalistas vascos y catalanes y por pactar esa posible
amnistía. Por cierto, voces de la Moncloa nos dicen que aunque todavía tienen tiempo para cerrar la investidura, la idea de los socialistas es hacerlo cuanto antes. Podría darse la semana del 6 de noviembre. Cuenta atrás para la investidura de Sánchez, que antes de nada escuchará a las bases socialistas. Lo que vamos a someter a consulta es el contenido del gobierno de coalición. También vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura. Mañana día clave aquí en Ferraz, donde no esperan sorpresas. Absoluta y rotunda confianza, porque he hablado con muchísimos. Aunque sí que haya debate, porque el tema amnistía sigue levantando ampollas. El perdón es el indulto. La amnistía es borrar la responsabilidad. Entonces es el Estado el que pide perdón, no el que perdona. De borrar habla también Feijóo. La amnistía supone borrar delitos cometidos y supone además borrar la malversación de fondos públicos. Por tanto, no todo vale en política. Y advierte que Bruselas estará vigilante si se viola el derecho europeo. Más duro se muestra Abascal. Un político amnistiando a otros políticos a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. Es que estamos normalizando cosas. Por ahora Sánchez cuenta con el sí de Sumar y Bildu, pero le faltan votos. Queda salvar el obstáculo independentista. Voces de Esquerra y Junts rebajan el optimismo de una investidura inminente. La amnistía y luego el referéndum siguen siendo sus máximos. Le hemos escuchado muchas veces repetir lo del referéndum. Un referéndum como el que es va realitzar a Escocia. Viajamos hasta allí, Escocia, 2014. ¿Debería Escocia ser un país independiente? Se impuso el no a la independencia en una participación masiva. Desde esa fecha está pendiente una segunda consulta. Aquí, dice Aragonés, es viable, es legal y puede ser una solución compartida. Hasta que no haya un pronunciamiento claro de las autoridades judiciales, yo no me atrevería a decir que efectivamente un referéndum a la escocesa tiene un encaje legal claro. La vía escocesa se caracteriza por estar negociada, porque sí o sí busca la independencia y porque sus resultados son totalmente vinculantes. No como en el 1 de octubre, tumbado por el Constitucional y defendido unilateralmente. Eso sí, en este caso también todo apunta a que el proceso pasará antes por los tribunales. Realmente estamos en un escenario en el cual no tenemos demasiadas seguridades acerca de cuál es el protocolo reglado. Porque tradicionalmente no somos un país muy de referendos. Son imágenes de 1978, año en el que se ratificó la Constitución española. 8 años después, Felipe González nos preguntó en 1986 si queríamos o no entrar en la OTAN. Este fue el tercero y último hasta la fecha, en 2005. Aquí dijimos sí a la Constitución Europea, un proyecto finalmente fallido tras el rechazo de Francia y Países Bajos. El Consejo Europeo deja novedades respecto al conflicto Israel-Hamás. No ha habido consenso para exigir a Netanyahu el alto el fuego. Los 27, eso sí, han coincidido en pedir lo que denominan pausas humanitarias. Sánchez insiste en la celebración de una conferencia internacional de paz para solucionar este conflicto. De vuelta a Castilla y León, se cumple un año de la muerte de Teresa Rodríguez, la enfermera vallisoletana que estaba trabajando en Bruselas y que fue asesinada presuntamente por su expareja. Él era guardia civil y se desplazó hasta allí, hasta Bruselas, para terminar con la vida de la joven. El presunto agresor, autor de los hechos, se encuentra aún en prisión provisional en un centro penitenciario de Bruselas a la espera de ser juzgado por un jurado popular. Mientras, su familia y los más allegados a la joven de 23 años fallecida le van a rendir esta tarde un pequeño homenaje con flores y música. Con 5 minutos de silencio han recordado hoy en Palazuelos de Eresma, en Segovia, a la pequeña Olivia. Se cumple un año del asesinato a manos de su madre en Gijón. Ella acabó suicidándose. El padre lamentaba hoy que la muerte de la que fue su pareja haya impedido que se haga justicia con la hija. La Fiscalía de Madrid pide 9 años de prisión para un hombre que se saltó la orden de alejamiento para mudarse con su pareja. Ocurrió a principios de año, cuando el juzgado de Arenas de San Pedro, en Ávila, emitió esa orden que le prohibía acercarse a su pareja a menos de 500 metros. Hizo caso omiso, él se fue a vivir con ella a Madrid y allí la agredió, le quitó el móvil y la encerró en una habitación sin ventanas durante 5 días. Después, la policía consiguió liberarla.
Y en Málaga, la Policía Nacional ha detenido a un prófugo vinculado con el atentado yihadista cometido en Bélgica hace 10 días y en el que fueron asesinadas 2 personas. Tenía una orden internacional de detención y entrega emitida por las autoridades belgas. Ya ha ingresado en prisión. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Preocupación entre los criadores de pollos por la normativa que se estudia en Europa. Todavía no hay una posición adoptada y pasará más de un año hasta que la norma se redacte, pero el sector avícola avisa. Si cambian las condiciones de cría de estos animales y tienen que ampliar el espacio para cada uno, el precio en el mercado se multiplicará. Comprar carne de pollo por menos de 3 euros el kilo podría ser cosa del pasado. La pechuga, pues por ejemplo, sería como comprar un chuletón de ternera. La nueva normativa europea plantea más espacio para los animales. Pasaríamos de dejar de criar a 33 kilos metro cuadrado a 11 kilos. Lo que ahora mismo metemos en una nave lo tendríamos que repartir entre las 3. Se criaría un animal donde ahora se crían 3, lo que triplicaría el precio del producto final, normativa que también afecta al porcino o la cría de conejos. 2 posibilidades, o aumentas el espacio y haces una granja a mayores y eso lleva unos costes enormes, o reducir el censo. En esta granja de cerdos, donde ahora hay 16 parideras, tendría que haber 12. Adaptar este espacio y construir naves nuevas supondría una inversión que muchas granjas no se podrían permitir. En una granja de 1.200 madres estamos hablando de medio millón de euros de coste económico transformarla para ese sistema. Esta normativa, cumple con todos los aspectos para acabar cerrando granjas y acabar un poquito con el sector primario. Desde COAC denuncian las consecuencias que tendría. Defienden que ya se cumple toda la normativa sanitaria y que esto provocaría la entrada de más carne de fuera de Europa, donde no se exigen normativas tan estrictas. El presidente de la Junta ha visitado esta mañana las instalaciones de Antolín, la gran multinacional de la industria auxiliar de la automoción. El sector está pendiente de la resolución de la segunda fase de los fondos europeos para el coche eléctrico, más de 3.000 millones en total. Fernández Mañueco reclama un buen empleo de esos fondos y que se agilice su llegada. Y esperamos, lógicamente, con ansiedad, que los PERTEs ya estén bien diseñados por el Gobierno de España y respondan, por un lado, a las necesidades del sector y, por otro lado, a las empresas como Antolín que quieran apostar por la inversión. También esta mañana ha tomado posesión el nuevo gerente del ECIL, Álvaro Ramos Catalina. Es uno de los pasos de la renovación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, al que seguirán la reforma de la ley y la actualización del reglamento del ECIL. Se espera que el proceso acabe en 6 meses. Los robots se emplean también en la terapia para personas con Alzheimer. En el Centro de Referencia Estatal de Salamanca trabajan con un dispositivo que simula una cría de foca y con la que se han encariñado varios pacientes. Hoy ha estado allí en Salamanca su creador, un ingeniero japonés. Se llama Paro y es una cría de foca particular, suave, paciente y muy cariñosa. Hoy pacientes del Centro de Alzheimer de Salamanca participan en una terapia con ella. El tacto que tiene y cómo ella reacciona a los movimientos de las manos. Se implican en su cuidado, desatan sus sentimientos. Muchas emociones, que sobre todo gente que ha tenido animales anteriormente, pues se acuerdan mucho de los animales que han tenido, reviven momentos y luego aparte que les despierta como un instinto de cuidar. El hecho de que sea un robot permite tener controladas todas sus reacciones. La terapia es más efectiva. Es como si fuera de verdad, nos mira, hace los movimientos como si nos quisiera. Su creador visitaba el centro dentro del ensayo que se realiza en 12 centros. Frente a peligros de la medicación como adicciones, Paro es segura, bonita y amable. De hecho, la cría puede emplearse en terapia con todo tipo de pacientes. Que las terapias con la foca robótica puede servir para reducir síntomas de la demencia, como podría ser la agitación, la angustia en algunas personas, para mejorar el estado de ánimo. Habéis visto la reacción que pueden mostrar. Aunque los resultados de la investigación se conocerán el año que viene, sus ventajas ya saltan a la vista.
Miguel de Unamuno falleció en su casa el 31 de diciembre de 1936. Oficialmente ese día había recibido la visita de Bartolomé Aragón y mientras hablaba con él le habría sobrevenido la muerte. En casa solo estaba la criada, Aurelia. Ahora Carlos Sá Mayoral recoge 2 testimonios que aseguran que la criada no recibió solo a una persona, sino a 2. No solo a Bartolomé Aragón, que es el supuesto último visitante, sino que con él subió otra persona más. Ese segundo visitante desconocido sería para el investigador el ejecutor material del crimen. No un crimen cualquiera, sino de Estado. El Servicio de Inteligencia Militar de Franco se lo quitó de encima. Pero es que no solo no fue una muerte natural, sino que además pudo ser un crimen de Estado, porque está implicado directamente Francisco Franco, de que el Servicio de Inteligencia Militar, el Servicio de Espionaje franquista, estaba ya vigilando a Unamuno desde el día 12 de octubre, desde el día del incidente con Milán Astray. A la Casa Museo han llegado además una nueva carta hasta ahora desconocida. En ella Unamuno se dirige al escritor Henry Miller y le insinúa que se quiere ir de Salamanca porque no se siente seguro. Esa carta fue interceptada por los franquistas y nunca llegó a su destinatario. 10 días después, Unamuno fallecía o era asesinado. Seminci estrena el documental dedicado a la fotógrafa Cristina García Rodero, La mirada oculta. En la cinta se plasma cómo trabaja, cómo se mueve y cómo consigue la mejor foto, en este caso de fiestas y romerías populares. García Rodero es una de las artistas más importantes de la fotografía española y la primera mujer en ingresar en la agencia Magnum. Cambian las formas, no. Hay que tener mucha empatía con la gente, hay que tratarlos con cariño, hay que exigirse mucho a uno mismo, hay que estar cerca de ellos, hay que conocer las historias, hay que convivir también. Esa es la forma en que puedes de verdad ganarte la confianza de ellos y entrar en sus propias vidas y ellos en tu vida. Hoy también en Seminci se ha estrenado El maestro que prometió el mar. La película rescata la historia de un profesor de Bañuelos de Bureba, en Burgos, poco antes de la Guerra Civil. Parte de la cinta se rodó allí y hoy hemos asistido al reencuentro de sus actores. ¿Ninguno de vosotros ha visto el mar? No. Cerca de 2 años separan el rodaje de este encuentro, posible gracias al estreno en Seminci del maestro que prometió el mar. Patricia Font es su directora. Habla de un personaje, Ariadna, que a raíz de la exhumación de la fosa de la Pedraja en 2010, que es un hecho real, empieza a buscar los restos de su bisabuelo. Basada en la novela de Francesc Escribano, cuenta la historia real de Antoni Benalles, un maestro de Tarragona que ejerció en una escuela de Bañuelos de Bureba, en Burgos, poco antes de la Guerra Civil. La cosa idealista de pensar que se podía cambiar la sociedad a través de la educación. Vemos la importancia que había de poder rodar algunas partes allí porque no se podían falsear en otras partes, sobre todo especialmente ese paisaje tan peculiar de la Bureba, ¿no? Esas llanuras, ese cielo. La película es un homenaje a los maestros republicanos. Yo le he puesto mucho cariño y como una energía bonita he intentado, ¿no? Y de alguna manera espero que eso llegue, que llegue el sentido de que este personaje está bien explicado. Que la gente se emocione, que sobre todo invite a reflexionar, a recordar. La lucha de tantas familias que aún buscan a los suyos enterrados en fosas comunes. A mí me han dicho que debe de ser muy grande y muy hondo. ¿Y los demás cómo os imagináis el mar? Es donde cogen toda la merluza. Y el bacalao. Y los tiburones. Que sí, que me lo ha hecho mi padre. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sabéis? Y el agua estará muy caliente. ¿Pero qué dices? Estará muy fría.